A lo largo de distintos medios de entretenimiento como el cine y la televisión, existe una larga lista de ejemplos de adultos disfuncionales o con un comportamiento que no se ajusta al modelo convencional de una persona considerada madura o siquiera apta para educar o cuidar de sus hijos o siquiera a sí mismo. Aunque Homero, o Homer si eres muy puritano o de España, no es en sí el primer padre de familia incompetente con un tono disruptivo y crítico que cuenta con muchos más defectos que virtudes, temperamental, inculto, torpe, flojo, inseguro, frustrado, con aires de grandeza y ego desmedido. Y tampoco los Simpsons son la primer familia disfuncional de la tele como muchas veces se dice, pero sin lugar a duda lo que los diferenció tanto fue la manera mucho más explícita de mostrar una burla directa a la estructura familiar nuclear de la época y los arquetipos sobre los que gira cada uno de los integrantes, haciendo hincapié en el patriarca, máximo exponente de la cultura gabacha, el pilar de la sociedad occidental. ¿Y tú quién eres, pequeñín? Tú no eres Santa Claus, gordo. ¡Maldito muchacho mentiroso! No. El llevar este arquetipo al siguiente nivel de exageración, convirtiéndolo poco a poco de un personaje con imperfecciones muy marcadas a quizás el retrato más popular de las patologías emocionales más frecuentes de la población en general, como lo son sus evidentes hábitos alimenticios muy poco saludables, narcolepsia, insomnio, chupar en exceso, crisis nerviosas identitarias tan frecuentes que lo llevan constantemente a poner en riesgo la estabilidad económica de toda su familia. Extrapolación, con C y sin acento. ¿Qué nivel de construcción de personajes vendría siendo como estirar una liga hasta que se rompa? ¡Ay! Volver a amarrarla con otra liga y estirarla al límite una vez más. La extrapolación de este mismo concepto es precisamente Randy Marsh de South Park, el cual hemos visto a lo largo de la serie hacer una cosa más aberrante y denigrante que la otra, una y otra vez, con el único objetivo de pertenecer, aparentar y disfrutar de un salvaje hedonismo, así sobrecompensando sus inseguridades de la manera más ridícula y drástica posible, generalmente por medio del cilantro, de ese que te da mucha risa y mucha hambre, cerveza indio ligera, murciélagos de la vida nocturna que no son Batman, o con la ideología política que le proporcione mayor sentido de superioridad y lo excuse así de comportarse como un pedazo de cebo cuajado. Comparado con este señor pelón con la voz de Humberto Vélez, hace que Homero ascienda a divinidad casi por eliminación, al igual que muchos otros personajes que le sucedieron, que son mucho más maduros y complejos porque fuman mentolados y se visten de negro. Pero para dar pie a todos estos personajes con rasgos un tanto más controvertidos, que parecieran ya algo más usual en la actualidad, fue crucial el papel que jugó los Simpsons en su momento al tratar varios temas que incluso hoy en día podrían levantar varias cejas. Algo muy poco recordado es que en uno de los primeros episodios de la serie, luego de perder su empleo y verse incapaz de obtener otro, Homero cae en un lapso de una profunda depresión e intenta hacer algo muy feo. Algo tan feo que ni siquiera voy a decir con palabras porque no puedo. Y si en la actualidad es tan tabú que se considera una palabra prohibida, en el momento en el que el episodio fue emitido en 1990, obviamente lo era más. De una manera muy brillante, los escritores decidieron enmarcar por medio de Homero una problemática muy presente en la sociedad. El hecho de que Homero haya decidido optar por esta solución tan drástica en un periodo bastante corto nos habla de una profunda inestabilidad mental, así como de las complicaciones generales que presenta la mayor parte del tiempo al gestionar problemáticas que de alguna forma atentan con el valor que le proporciona ser el sustento económico de su familia. Un poco o nulo aprecio por sí mismo, que a causa de una crianza negligente, en ocasiones incluso malintencionada, justamente suelen contribuir al desarrollo de problemas similares en la adolescencia, que al no ser correctamente tratados, te terminan explotando en la jeta en la edad adulta. Y la verdad es que tener un carácter fácilmente irritable y ser tonto como un gafete, además de todos estos defectos, por así decirlo, de carácter, funcionan a nivel cómico para la construcción de situaciones muy divertidas que de alguna forma podemos asociar en nuestra cotidianidad, porque se encuentran en mayor o menor medida en nosotros, nuestros padres, y aún más seguramente en nuestros abuelos. Es innegable que la ausencia materna es una de las principales causas de las innumerables heridas y malestares que presenta nuestro protagonista en este video, algo que demuestra la misma serie en múltiples ocasiones. El daño que ocasionó la falta de su madre es uno de los principales temas que se abordan en los capítulos donde hace aparición o solamente se le menciona. Este evento fue de vital importancia y se le podría considerar el momento canónico en la vida de Homero, del cual ramifican los problemas cognitivos, sociales y afectivos que presenta, principalmente su trastorno alimenticio, en el que se muestra cómo, ante la ausencia de su madre, se refugia en comer de forma desmedida, siendo que la comida es uno de los pocos recuerdos que le quedan de su mamá que aún conserva de la niñez. La falta de confianza y necesidad constante de atención
es algo que muestra en innumerables ocasiones. No solo en el meme de sí, ya te vi, también su incapacidad de controlar sus impulsos, que lo ha llevado una y otra vez a cambios de empleo tan numerosos que ya es un chiste autorreferencial dentro de la misma serie. Dificultades maritales, de paternidad y en cada aspecto de su vida. Con temor a equivocarme, yo creo que la serie ha hecho mucho hincapié en que gran parte del origen de esta ausencia, que constantemente se remarca como uno de los principales ingredientes en la receta secreta para crear a un adulto disfuncional y con dificultades de adaptabilidad, que se presenta más que nada en la dinámica que sostiene con su esposa Marge, en muchos de los chistes de la serie, en donde se presenta como uno de los 4 hijos de su esposa, lo que en la actualidad muy recurrentemente se le llama mommy issues, o el complejo de ver a su pareja sentimental como una figura materna, mostrándose como un ente completamente dependiente de las atenciones que su pareja le proporciona para mantenerse limpio, con ropa, hasta alimentado, más como un hámster que como un hijo. Y todo esto, aunque dentro de la misma narrativa de la serie sigue un patrón enfocado en plasmar la clásica búsqueda del hombre del siglo XXI por evadir la carga que representan los deberes de una persona adulta, utilizando a su esposa como una especie de ama de llaves que también es su pareja sexoafectiva, la mamá de sus hijos, la mamá de él, nutrióloga, costurera, terapeuta, vaya, básicamente se encarga de todo menos de conseguir el sustento económico, porque de ser así, su valía como hombre de la casa se ve amenazada. Y ahora que hablamos del valor como hombre y esa manera que tiene la serie de remarcar este tipo de relaciones tan comunes en el siglo XX y lamentablemente en el siglo XXI también, es momento de que pase el desgraciado. El otro de los principales implicados en la elaboración de este vivo reflejo de un seguidor de Temache en potencia, que remarca todas esas características de los señores que no saben ni cómo lavar sus propios calcetines. El mismísimo abuelo Simpson, el pez de la muerte más bravo, del escuadrón más bravo, de la compañía más brava, del tercer batallón más bravo, el viejo que le gritó a una nube, Abraham Simpson. Chun chun, nota de audio, poner ese efecto de la ley y el orden. Es momento de hablar de otro tipo de abandono, el abandono afectivo. Homero, eres tonto como una piedra y feo como una blasfemia. Si un extraño ofrece llevarte, te subes. El mismo que Homero le reprocha a su papá cada que tiene la oportunidad. Por un lado, en muchos de los chistes de la serie se le muestra como un auténtico desgraciado, cruel y bastante ausente tanto en la niñez como en la adolescencia de Homero. Por otro lado, se le venera por criar por su cuenta a un niño sin tener ni la más remota idea de cómo hacerlo, por no contraer matrimonio ni tener otra pareja mientras tenía bajo su cuidado a Homero. Todo esto tras ser abandonado igualmente por Mona, la madre de su hijo, además de una posible depresión o trastorno de estrés postraumático después de su servicio en la Segunda Guerra Mundial, algo muy común en aquella época posguerra, de la cual muchos ciudadanos que sirvieron en el frente de batalla de distintos conflictos bélicos trataban de incorporarse a la vida civil con muchas dificultades a causa de las experiencias traumáticas a las que se veían sometidos, más el estigma enorme alrededor de su tratamiento, negándose a recibir cualquier tipo de ayuda. Es bien conocido que el abuelo vendió su propia casa para poder ayudar a Homero a comprar la mítica casa en donde viven los Simpsons la mayor parte del tiempo en la serie. Aún con los terribles consejos que le proporcionaba Homero y las constantes desvalorizaciones, ha estado con él en los momentos más importantes de su vida, para bien o para mal. Abraham es una extracción satírica de los llamados Baby Boomer, una generación que entre muchas cosas es retratada en la cultura popular prácticamente como incapacitados afectivamente. Tanto es así que para poder brindarle un poco de cariño a su hijo, tenía que adoptar la identidad de Santa Claus en Navidad, para no romper el molde del señor endiablado que tenía que estar manteniendo todo el tiempo. Sin embargo, esto innegablemente no significa que no quisiera a Homero en lo más mínimo, simplemente nunca fue capaz de mostrárselo, y seguramente para cuando pudo comprenderlo, su hijo ya era un adulto, con una vida de la cual él ya no formaba parte, convirtiéndose en una molestia que solucionó mandándolo a un asilo de mala muerte, en el que evidentemente no es feliz. Todo este dilema me parece a mí muy bien construido por parte de los guionistas. El desproporcionar todos estos aspectos antes mencionados con el propósito de crear situaciones absurdas hace mofa del cómo estar expuesto a este trato cíclico de hostilidad paternal vuelve siempre en forma de fichas y propicia que se repita una y otra vez. Como múltiples estudios señalan, esta constante desaprobación y sobre todo falta de afecto pueden producir severos problemas en las conductas de autorregulación. Es decir, te hacen mucho más propenso a sufrir adicciones y más que nada generan falta de autoestima, lo que se refleja en inseguridades, que aunque parezca contradictorio, puede convertirse posteriormente en rasgos narcisistas de la personalidad. Algo que podemos ver en reiteradas ocasiones de cómo Homero sufre de un desapego por la realidad y ciertos rasgos de narcisismo que lo lleva a tener fantasías idílicas sin tomar en cuenta las posibles consecuencias a su salud o de quienes lo rodean.
Un chiste de F is for Family que me gusta mucho es en el que el personaje de Frank Murphy señala que recibió suficiente afecto durante su niñez, ya que su madre le estrechaba su mano en todos sus cumpleaños. Frank, como muchos otros personajes que giran en torno a una familia, evidentemente beben en cierta medida de los Simpsons para su desarrollo. Conforme los Simpsons se popularizaron y la figura antes incuestionable que buscaban los programas con una inclinación más complaciente del padre de familia modelo se convirtió en algo cada vez menos usual en las comedias de situación, ya que esas décadas entre los 70s y los 90s se empezaba a retratar cada vez más un verdadero padre de familia promedio, evidenciando este tipo de patrones familiares y el cómo influencia la conducta social de la mayoría de las personas y cómo se ven afectados cada uno de los integrantes de la familia en cuanto a las decisiones que toma en sí mismo, además de su personalidad. Es por esto que a lo largo de muchos episodios podemos ver ejercer su rol como padre con Lisa, buscando su cariño y aprecio de una forma desesperada la mayor parte del tiempo, siendo bastante probable que vea en ella su oportunidad de cumplir con el desempeño intelectual al que él jamás pudo equipararse. Es más, en cuanto ve amenazado el amor que su hija siente por él, no duda en hacer lo imposible por protegerlo, sacrificándose por complacerla en todo momento sin pensarlo. Esto siendo completamente opuesto cuando se trata de Bart, comportándose a la defensiva la mayor parte del tiempo. Y podríamos justificar esto que es más que nada por las diabluras que lleva a cabo Bart la mayor parte del tiempo, pero la verdad es que va un poco más allá, llegando hasta intentar asfixiarlo cuando pierde la paciencia. Y cuando no se comporta de esta manera se muestra indiferente, por lo que es muy posible, como pasa muchas veces en la vida real, que no puede evitar proyectarse a sí mismo en Bart, ya que la razón principal de sus inseguridades es su aparente deficiencia cognitiva. Una deficiencia cognitiva, falta de inteligencia, que la serie no se termina de poner de acuerdo dentro de su canon si es realmente por la inyección que se tomó para evitar tener contacto con sus cuñadas, o si es a causa del crayón que se metió en el cerebro cuando era niño, supuestamente. Aunque la razón más persistente dentro de la serie es que más que nada se trata de un abandono completo por intentar estimular su propia inteligencia. Por esto mismo se muestra muy poco afectuoso y muy severo con el niño. Pero también es importante mencionar que en uno de los primeros episodios, Bart cambia un examen que sabe que contestó mal con uno de los compañeros que es más destacado dentro de la escuela, siendo confundido así por los maestros y el psicólogo como un niño superdotado, haciendo que Homero cambie por completo su trato con él, llenándolo de afecto y atención. Esto cambia dependiendo de cada episodio, porque como lo habíamos dicho antes, la serie no es muy consistente en cuanto a su cronología y a los eventos principales de la misma. Por otro lado, uno de los temas más recurrentes dentro de la serie son las constantes tensiones entre Homero y Bart. Entender todo esto le da sentido a un personaje que es utilizado generalmente para hacer bromas sobre su falta de inteligencia, que en su escritura esconde un trasfondo que nos muestra uno de los primeros personajes en abordar problemas transgeneracionales. Personajes hoy de la talla tan grande como BoJack Horseman surgen en muchas ocasiones al concebir una idea del cómo se desarrolló su vida previa a la historia central. Pues la comedia, entre muchas otras cosas, tiene la capacidad de funcionar como un destapacaños para tratar temas que pueden parecer muy complicados al ser abordados de una manera más dramática o áspera, canalizar cuestionamientos o interpretaciones de la conducta humana. La manera en que Homero idealiza a su mamá y desprecia e ignora a su padre como una especie de reprimenda o venganza retroactiva muestra una tendencia muy humana, del cómo es más fácil añorar el ideal de un recuerdo que jamás existió que la cruda e indigesta realidad, con matices difusos que muchas veces optamos por negar. Ese fue el video ensayo por el momento. Te recuerdo que mi nombre es Emiliano Schulz, presentador de esta cosa que estoy haciendo ahorita y director ejecutivo de Producciones No Me Importa, una empresa que ni siquiera existe en la vida real, pero que algún día, junto contigo y con tu ayuda, podremos hacer que sea una empresa valuada en más de $1,000 millones, o un poco más, quizás. No estoy seguro de cuánto es esa cifra, no sé contar. Ayúdame suscribiéndote, dándole like, comentando para beneficiar el algoritmo y que así yo me pueda comprar, aunque sean unas galletas de animalito para poder cenar chingón y financiar este proyecto en donde finalmente pues yo soy el editor, el güey que graba también al mismo tiempo. Estoy atrás de la cámara en este momento a la vez que estoy aquí hablando. No sé cómo le hago, pero así es como lo estoy haciendo. Hago la investigación de toda esta madre por mi cuenta, escribo el guión también por mi cuenta y vendo Funkos en el metro. Eso es todo por la semana. Nos vemos, cuídate mucho por favor. Y es todo lo que tengo que decir. Ya no voy a hacer más declaraciones porque me está esperando la Procuraduría de Justicia acá afuera de la casa.